Hola, Glenn. Soy Ernesto de Aguascalientes. Y esto nos pasó hace algunos años cuando volvíamos de Zacatecas. Mi esposa y yo solemos hacer ese tipo de viajes los fines de semana. Nos gusta alejarnos de las rutas principales, conocer lugares pequeños y regresar sin horarios fijos. Aquella tarde habíamos visitado varias comunidades y ya emprendíamos el regreso. Cuando empezó a oscurecer, la carretera era angosta. Atravesaba campos y cerros y durante largos tramos no nos cruzábamos con ningún otro vehículo. No teníamos apuro por llegar, así que manejábamos con calma. Fue entonces cuando vimos a una señora mayor caminando por la banquina. Llevaba 2 bolsas del mercado, avanzaba despacio y parecía hacer un esfuerzo importante para seguir caminando. En esa zona era común que la gente tuviera que recorrer varios kilómetros para volver a su casa después de hacer compras, así que no nos pareció extraño. Mi esposa me dijo que nos detuviéramos. Frené unos metros más adelante y le preguntamos si necesitaba que la acercáramos. La señora aceptó enseguida. Nos dio las gracias con mucha educación. Y subió al asiento trasero llevando las bolsas sobre las piernas. Desde el primer momento empezó a conversar con nosotros. Nos contó que había ido al mercado del pueblo porque necesitaba comprar algunas cosas para la semana. Hablaba con mucha tranquilidad y parecía contenta de tener compañía durante el viaje. En un momento comentó que todavía criaba algunas gallinas y que buena parte de las compras eran para alimentarlas. Después empezó a hablar de sus hijos. Dijo que todos vivían lejos y que ya casi no podían visitarla, aunque esperaba que dentro de poco se reunieran, porque se acercaba la fiesta patronal del pueblo. Mientras hablaba, describía con entusiasmo todo lo que pensaba cocinar ese día. Recuerdo que mencionó tamales, mole y algunas recetas que, según ella, solo preparaba cuando toda la familia se reunía. La conversación era completamente normal. Incluso nos hizo algunas preguntas sobre nuestro viaje y nos recomendó otros pueblos de la región que, según decía, valía la pena conocer. Después de varios kilómetros nos indicó que no siguiéramos por la carretera principal. Nos señaló un camino de terracería que salía hacia la derecha y aseguró que era un atajo para llegar hasta su casa. Dudé unos segundos porque el desvío no aparecía en el mapa, pero ella parecía conocer perfectamente la zona y hablaba con mucha seguridad. Finalmente decidimos hacerle caso. El camino era bastante angosto y estaba rodeado de árboles. Avanzamos despacio durante varios minutos hasta que la señora nos pidió detenernos frente a una vivienda aislada. Desde el auto apenas se distinguía una construcción antigua, escondida entre la vegetación. Nos dijo que había llegado. Bajó con las 2 bolsas del mercado, volvió a agradecernos el favor y comenzó a caminar hacia la entrada de la casa. Antes de alejarse, sonrió y pronunció una frase que en ese momento nos parece una simple de despedirse. Ahora sí alcancé a llegar. La vimos avanzar lentamente hasta doblar por uno de los costados de la vivienda. Como ya era de noche, decidimos esperar unos segundos para asegurarnos de que entrara sin problemas. Sin embargo, pasó casi un minuto y la señora no volvió a aparecer. Mi esposa fue la primera en darse cuenta de otro detalle. Una de las bolsas del mercado seguía sobre el asiento trasero. Pensamos que seguramente se le había olvidado con las apuradas. Así que bajé del auto para alcanzársela. Rodeé la casa esperando encontrarla del otro lado. No había nadie. Seguí caminando alrededor de toda la construcción, convencido de que debía haber entrado por alguna puerta lateral. Pero cuanto más observaba el lugar, más extraña se volvía la situación. La vivienda estaba completamente abandonada. Las ventanas tenían los vidrios rotos. Parte del techo se encontraba derrumbado. Y la puerta principal estaba asegurada con un candado completamente oxidado. La maleza cubría buena parte del patio y resultaba evidente que nadie vivía allí desde hacía muchísimo tiempo. Volví al auto bastante confundido. Mi esposa también había bajado y entre los dos revisamos los alrededores por si la señora hubiera seguido caminando hacia otra propiedad cercana. No encontramos senderos recientes ni luces de otras casas. Finalmente, decidimos continuar hasta el pueblo más próximo. En una pequeña tienda preguntamos si alguien conocía a una señora mayor que viviera cerca de aquella vivienda. Intentamos describirla lo mejor posible. Mencionamos las bolsas del mercado y hasta repetimos algunas cosas que nos había contado durante el viaje. Nadie reconoció la descripción. Lo único que nos dijeron fue que aquella
Casa llevaba muchos años vacía y que nadie vivía allí desde hacía bastante tiempo. Regresamos a casa sin encontrar una explicación. Durante varios días seguimos hablando. Dao tema porque ninguno de los dos lograba entender cómo una persona podía desaparecer de esa manera en un lugar tan abierto. La curiosidad terminó llevándome a investigar por mi cuenta. Busqué información sobre esa zona en la hemeroteca digital de un periódico local. No esperaba encontrar nada importante, pero pensé que quizá descubriría quiénes habían sido los dueños de aquella vivienda. Después de revisar varias publicaciones antiguas, encontré una nota de años atrás. Informaba sobre la muerte de una mujer mayor que había sufrido un problema de salud mientras regresaba caminando desde el mercado hacia su casa. Según el artículo, algunas personas la encontraron demasiado tarde y nunca alcanzó a llegar a la vivienda donde vivía sola. Lo primero que me llamó la atención fue la fotografía. Era una imagen en blanco y negro de poca calidad, pero reconocí el rostro de la señora que había viajado con nosotros. Seguí leyendo la noticia intentando convencerme de que solo se trataba de un parecido. Entonces encontré un detalle que me dejó completamente helado. El artículo explicaba que aquella tarde había salido a comprar alimentos para sus gallinas, y que cuando ocurrió todo, llevaba 2 bolsas con las compras del mercado. Era exactamente la misma historia que ella nos había contado durante el viaje. Cerré la computadora y durante varios minutos no dije una palabra. Nunca encontré una explicación para lo que vivimos esa noche y tampoco volví a pasar por ese camino de terracería. Desde entonces, cada vez que veo a una persona mayor caminando sola por la carretera, si puedo detenerme y ofrecerle ayuda, lo hago sin pensarlo. Hay algo, sin embargo, que nunca conseguí olvidar. Lo que más recuerdo es aquella frase que nos dijo antes de bajar del auto. En ese momento sonó como un simple agradecimiento. Después de leer aquella vieja noticia, entendí que para ella esas palabras tenían un significado completamente distinto. Ahora sí alcancé a llegar. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hace algunos años, junto con 2 amigos, recorríamos caminos rurales de Guanajuato buscando construcciones antiguas para grabar. Nunca salíamos con la idea de encontrar fantasmas ni cosas por el estilo. Lo que realmente nos interesaba era registrar haciendas, minas, molinos y edificios históricos que poco a poco iban desapareciendo por el abandono. Muchas veces llegábamos a lugares de los que apenas quedaban fotografías. Así que tratábamos de documentarlos antes de que terminaran convertidos en escombros. Aquella mañana habíamos salido temprano desde un pequeño poblado después de hablar con un vecino que nos mencionó la existencia de un viejo molino escondido entre los cerros. Nos dijo que ya casi nadie recordaba cómo llegar porque el camino había quedado cubierto por la vegetación y que muy poca gente pasaba por esa zona. Esa clase de recomendaciones eran las que más nos gustaban. Así que cargamos el equipo en la camioneta y comenzamos a recorrer un largo camino de terracería que parecía perderse entre los árboles. Después de casi 40 minutos sin cruzarnos con otra persona, apareció el molino. Se levantaba junto a un arroyo seco y estaba parcialmente oculto por enormes mezquites. Desde lejos daba la impresión de llevar abandonado muchísimo tiempo. Parte del techo se había venido abajo. Las paredes conservaban manchas de... Respondió que nunca había podido comprobar ninguna y que prefería no acercarse demasiado al molino desde que era niño. Antes de despedirnos, le mencionamos las huellas de harina. Su expresión cambió inmediatamente. Nos preguntó si el rastro solo salía del edificio. Cuando le respondimos que sí, permaneció unos segundos mirando hacia el camino y dijo que debía irse al pueblo. Sin respondernos nada de eso. Regresamos a casa convencidos de que las grabaciones nos ayudarían a resolver el misterio. Revisamos el material varias veces, intentando descubrir el origen del ruido o algún detalle que explicara aquellas marcas. Pero no apareció nada que modificara lo que habíamos visto en persona. Hasta hoy sigo recordando ese molino. Cada vez que vuelvo a recorrer caminos rurales de Guanajuato, nunca encontramos una sola huella que indicara quién había entrado. Solo el recorrido de alguien que por alguna razón parecía haber abandonado el molino, sin dejar ninguna otra marca en él. Camino. Continuamos. Glenn hace algunos años junto con 2 amigos, recorríamos distintos pueblos de
Michoacán fotografiando capillas antiguas, cementerios históricos y pequeños santuarios rurales que todavía conservaban su arquitectura original. Muchas veces encontrábamos lugares interesantes simplemente desviándonos de la carretera principal y siguiendo caminos donde casi nadie circulaba. Aquel día viajábamos rumbo a un pequeño pueblo del que nos habían hablado unos habitantes de la zona. Decían que todavía se conservaba una capilla construida a finales del siglo XIX. Y queríamos fotografiarla antes de que comenzaran unas obras de restauración. Para llegar había que tomar una carretera secundaria con muy poco tránsito. Llevábamos casi una hora sin cruzarnos con otro vehículo cuando a un costado del camino vimos algo que nos hizo frenar de inmediato. Entre unos árboles aparecía un altar bastante grande. No era el típico nicho pequeño que suele encontrarse junto a las carreteras donde ocurrió un accidente. Se veía mucho más elaborado. Tenía una estructura de cemento, varias cruces de madera, imágenes religiosas protegidas por vidrio y decenas de veladoras distribuidas alrededor. También había flores frescas, botellas de agua, algunas figuras de santos y varios objetos que parecían haber sido colocados recientemente. Lo primero que pensamos fue que pertenecía a alguna comunidad cercana y que los vecinos todavía lo cuidaban. Como el lugar resultaba muy llamativo, decidimos detenernos unos minutos para sacar algunas fotografías. Antes de continuar el viaje, bajamos con las cámaras y comenzamos a recorrer el altar desde distintos ángulos. Todo estaba sorprendentemente limpio. A diferencia de otros santuarios abandonados que habíamos visitado. Allí no había basura ni señales de deterioro reciente. Mientras buscábamos encuadres, notamos algunos detalles que empezaron a llamarnos la atención. Había restos de cera completamente fresca alrededor de varias veladoras apagadas. Y en distintos puntos del terreno. La tierra parecía haber sido removida hacía poco tiempo. No eran pozos profundos, sino pequeños montículos distribuidos alrededor del altar, como si alguien hubiera acabado y vuelto a tapar varias veces. Pensamos que quizás se trataba de alguna tradición religiosa local y seguimos fotografiando sin darle demasiada importancia. Fue entonces cuando apareció un hombre caminando desde el monte. No escuchamos sus pasos ni vimos de dónde había salido exactamente. Simplemente apareció entre los árboles y avanzó directamente hacia nosotros. Tendría unos 60 años. Llevaba sombrero de palma y ropa de trabajo bastante gastada. Lo extraño fue que no preguntó quiénes éramos ni qué estábamos haciendo allí. Lo único que dijo fue que nos fuéramos. Su tono no era agresivo, pero tampoco amistoso. Hablaba con seguridad y antes de que alguno alcanzara a responder, agregó otra frase que nos dejó desconcertados. Dijo que ese lugar estaba trabajado. Los tres nos miramos sin entender a qué se refería. Pensamos que hablaba de algún trabajo de mantenimiento o de una costumbre religiosa, así que intentamos preguntarle qué quería decir. Exactamente. El hombre no respondió. Se limitó a repetir que era mejor que nos marcháramos y permaneció observándonos desde donde estaba. Como no queríamos generar una discusión con alguien del lugar, decidimos regresar hacia la camioneta. Sin embargo, mientras caminábamos alrededor del altar, uno de mis amigos volvió a fijarse en los pequeños montículos de tierra. La curiosidad pudo más. Se agachó para observar uno de ellos y descubrió que la tierra estaba muy suelta. Apenas apartó un poco con la mano. Apareció un pedazo de tela. Entre los tres empezamos a retirar cuidadosamente la tierra sin utilizar herramientas para no dañar lo que hubiera debajo. Lo primero que salió fue un muñeco de trapo, después apareció otro y a unos metros más adelante encontramos varios más. No estaban enterrados del todo, apenas quedaban cubiertos por unos centímetros de tierra. Lo que más nos impresionó fue que cada uno tenía pegada sobre el pecho una fotografía protegida con cinta transparente. Eran fotografías recientes. No mostraban personajes históricos ni imágenes religiosas. Se trataba de personas comunes. Había hombres, mujeres, parejas, familias completas y también algunos jóvenes que parecían retratos sacados de redes sociales o impresos desde un teléfono celular. Ninguna fotografía mostraba señales de haber permanecido enterrada durante mucho tiempo. Mientras observábamos aquello, escuchamos nuevamente la voz del hombre. Esta vez sonaba completamente distinta. Cuando vio que habíamos descubierto los muñecos, comenzó a caminar hacia nosotros con mucha rapidez.
Ya no repetía el consejo de marcharnos. Ahora exigía que dejáramos todo. Exactamente como estaba. La situación cambió por completo. Ninguno tenía intención de discutir, ni mucho menos de tocar objetos que claramente pertenecían a otras personas. Volvimos a colocar la tierra sobre los muñecos lo mejor que pudimos. Recogimos el equipo y regresamos a la camioneta sin hacer más preguntas. El hombre permaneció inmóvil junto al altar hasta que nos alejamos por la carretera. Durante el resto del viaje casi no hablamos del tema. Ninguno sabía exactamente qué habíamos encontrado y preferimos concentrarnos en terminar el recorrido que teníamos planeado. Sin embargo, al día siguiente, mientras visitábamos otro pueblo cercano, decidimos mostrar algunas de las fotografías a una señora que atendía una pequeña tienda. Apenas vio la imagen del altar, reconoció el lugar. Su reacción fue inmediata. Nos preguntó quién nos había llevado hasta allí y antes de que respondiéramos, nos recomendó que no regresáramos nunca. Nos explicó que desde hacía muchos años existían personas que realizaban distintos tipos de trabajos en lugares apartados, y que, independientemente de si uno creía o no en esas prácticas, lo más prudente era no mover objetos ajenos ni fotografiar ciertas cosas. No quiso profundizar demasiado en el tema. Simplemente insistió en que habíamos hecho bien en irnos cuando apareció aquel hombre. Esa misma noche descargamos todas las fotografías en la computadora para revisar el material. Las imágenes generales del altar habían salido muy bien, también las del camino, la vegetación y los alrededores. El problema apareció cuando empezamos a mirar las fotos tomadas cerca de los muñecos. Prácticamente todas estaban desenfocadas. Algunas tenían una especie de movimiento extraño y otras parecían haber perdido nitidez únicamente en esa zona del encuadre. Nos sorprendió porque las cámaras habían funcionado perfectamente durante todo el viaje y las fotografías tomadas unos segundos antes y unos segundos después estaban completamente nítidas. Solo una imagen había salido bien. Era una fotografía bastante abierta, donde aparecía el altar completo junto con parte del monte que lo rodeaba. Al ampliarla para observar mejor los muñecos, descubrimos un detalle que ninguno había notado mientras estaba allí. Entre los árboles, al fondo de la imagen, podía verse al mismo hombre observándonos. Lo inquietante apareció cuando revisamos los datos del archivo. La fotografía había sido tomada casi 5 minutos antes de que nosotros viéramos salir a ese hombre desde el monte. Revisamos varias veces la hora pensando que podía tratarse de un error de la cámara, pero coincidía perfectamente con el resto de las imágenes de ese día. Todavía conservo esa fotografía y cada tanto vuelvo a mirarla intentando encontrar alguna explicación que tenga sentido. No sé qué significaban aquellos muñecos, ni quiénes eran las personas que aparecían en las fotos pegadas sobre sus pechos. Lo único que recuerdo con absoluta claridad es que cuando nosotros creíamos estar completamente solos, alguien ya llevaba varios minutos observándonos desde los árboles. Y ninguno de los tres fue capaz de verlo. Hasta que apareció caminando por el camino. Continuamos. Glenn, me llamo Martín, vivo en Gómez Palacio y manejo por carretera desde hace más de 20 años. La mayor parte de mi trabajo consiste en hacer viajes nocturnos. Porque a esas horas hay menos tráfico. Y uno puede avanzar con mayor tranquilidad. Con el tiempo terminé aprendiendo de memoria muchas rutas del norte del país. Hay curvas, casetas, gasolineras y paradores que podría reconocer incluso con poca luz. Una de esas carreteras es la que conecta Durango con Parral, un recorrido que hice decenas de veces sin que ocurriera nada fuera de lo normal. Hasta aquella noche. Había salido más tarde de lo previsto y, cuando ya tenía varias horas manejando, comenzó una tormenta bastante fuerte. La lluvia caía con tanta intensidad que, por momentos apenas alcanzaba a distinguir las líneas del pavimento. Bajé considerablemente la velocidad, porque el asfalto estaba muy resbaladizo. Y cualquier maniobra brusca podría terminar mal. Durante varios kilómetros no me crucé con ningún otro vehículo, solo veía el reflejo de mis propias luces sobre la cortina de agua y el monte completamente oscuro a ambos lados del camino. De repente aparecieron varias luces rojas delante de mí. Al acercarme, descubrí que pertenecían a un convoy formado por varias camionetas antiguas. Todas parecían de la misma época. Eran vehículos grandes de líneas cuadradas, pintados con colores oscuros que la lluvia no dejaba distinguir bien.
Circulaban una detrás de la otra, dejando exactamente la misma distancia entre cada unidad. Mi primera impresión fue que se trataba de una caravana organizada, quizás relacionada con algún funeral de un pueblo cercano o con alguna reunión tradicional de la zona. Como ellos ya iban marcando el camino y la visibilidad era tan mala, decidí mantenerme detrás del convoy. Pensé que era más seguro seguir su ritmo que intentar adelantarlos bajo aquella lluvia. Además, la velocidad que llevaban coincidía bastante con la mía, así que durante un buen rato simplemente me limité a acompañarlos. Con el paso de los minutos empecé a notar detalles que no terminaban de convencerme. Las camionetas parecían avanzar con una precisión exagerada. Ninguna frenaba, ninguna aceleraba y ninguna modificaba la distancia respecto de la que tenía delante. En una carretera de montaña con lluvia intensa y curvas constantes, era normal que cada conductor reaccionara de manera distinta. Sin embargo, aquellas camionetas parecían moverse como si todas respondieran al mismo conductor. Seguimos así durante casi una hora. En todo ese tiempo no vi encenderse una sola luz de freno. Tampoco observé pequeñas correcciones de trayectoria. Algo habitual cuando el pavimento está mojado. La formación permanecía exactamente igual, como si cada vehículo repitiera los movimientos del anterior con una precisión imposible. Cuando la lluvia disminuyó un poco, apareció un tramo recto bastante largo. Aproveché esa oportunidad para adelantar al convoy de una vez. Revisé que no viniera nadie de frente y aceleré. Comencé por la última camioneta. Al quedar a su altura, miré de reojo hacia el interior. El conductor era un hombre de unos 50 años con la vista completamente fija en la carretera. Ni siquiera giró la cabeza cuando pasé a su lado. Pensé que simplemente estaría muy concentrado por las condiciones del camino y seguí avanzando. Al superar la siguiente camioneta, ocurrió exactamente lo mismo. El conductor permanecía inmóvil mirando hacia adelante con una expresión completamente inexpresiva. No reaccionó al ruido de mi motor ni hizo el menor movimiento para seguirme con la vista. Mientras continuaba adelantando los vehículos, empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. Todos parecían ocupar exactamente la misma postura. Fue entonces cuando advertí el detalle que todavía hoy me cuesta olvidar. Ninguno de los conductores tenía las manos sobre el volante. Los brazos permanecían quietos, apoyados junto al cuerpo o sobre las piernas. Y aún así, las camionetas seguían avanzando perfectamente, alineadas bajo la lluvia. Durante unos segundos pensé que podía tratarse de una ilusión provocada por la oscuridad. Así que reduje un poco la diferencia de velocidad para observar mejor al conductor de otra camioneta. No había dudas. El volante giraba ligeramente en cada curva mientras las manos seguían inmóviles. Sentí un escalofrío. Y terminé de adelantar la formación. Mucho más rápido de lo que había planeado. Apenas recuperé mi carril, respiré aliviado. Y seguí acelerando para dejar atrás al convoy. Por costumbre, miré el espejo retrovisor. Y lo que vi me hizo sujetar el volante con más fuerza. Las camionetas seguían exactamente donde debían estar, pero los rostros de quienes iban al volante ya no parecían los mismos que había visto unos segundos antes. La lluvia dificultaba distinguirlos detalles, aunque alcanzaba a notar que todos tenían la cara muy pálida y una expresión completamente distinta. Lo más inquietante era la sensación de que ninguno continuaba mirando al frente. Parecía que todos me observaban a mí. Intenté convencerme de que era un efecto de las luces reflejadas sobre el agua. Sin embargo, apenas terminé de pensarlo, ocurrió algo todavía más extraño. El convoy empezó a acelerar. Hasta ese momento habían mantenido una velocidad constante durante casi una hora, pero ahora reducían rápidamente la distancia que nos separaba. Yo también aumenté la velocidad mientras buscaba algún lugar donde hubiera más iluminación o algún otro vehículo en la carretera. Durante unos minutos conseguí sacarles ventaja. Sin embargo, cada vez que debía reducir la marcha por una curva cerrada o por una zona donde el agua se acumulaba sobre el pavimento, las camionetas volvían a aparecer detrás de mí. No importaba cuánto lograra alejarme en las rectas. Bastaba una frenada para que las luces regresaran al mismo punto del espejo retrovisor. La persecución se extendió durante varios kilómetros. En más de una ocasión pensé en detenerme en la banquina para dejar que pasaran
Pero la tormenta seguía siendo intensa y la idea de quedarme quieto en medio de aquella ruta me parecía todavía peor. Preferí continuar hasta llegar a una zona conocida, donde empezaban a aparecer las primeras luces de la ciudad. Cuando finalmente vi los carteles de ingreso, sentí un enorme alivio. Fue recién ahí cuando las luces comenzaron a quedar atrás. Miré varias veces por el espejo, intentando descubrir en qué momento el convoy abandonaba la carretera. Pero nunca vi que doblaran hacia ningún camino secundario. Simplemente dejaron de estar. Llegué a mi casa completamente agotado y traté de convencerme de que el cansancio había influido en lo que creía haber visto. Incluso pensé que quizás había interpretado mal la posición de los conductores por culpa de la lluvia. Al día siguiente decidí revisar la cámara instalada en el vehículo. La grabación estaba bastante afectada por el agua. En muchos tramos apenas podían distinguirse las formas de las camionetas y los reflejos de las luces sobre el pavimento. Era imposible confirmar cómo iban sentados los conductores porque el parabrisas apenas dejaba ver el interior de los vehículos. Sin embargo, había un detalle que sí podía comprobar. Detuve el video y empecé a contar las luces traseras una por una. Durante todo el viaje yo había estado convencido de seguir 7 camionetas. Incluso recordaba perfectamente haberlas adelantado una detrás de la otra. Pero en la grabación aparecían 8. Volví a reproducir la secuencia completa, buscando el momento en que supuestamente había adelantado a la última. Nunca apareció. La formación siempre conservaba 8 vehículos. Desde el instante en que entró en cuadro, hasta que desapareció cerca de la ciudad. Revisé varias veces el recorrido, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé que alguna camioneta podía haber quedado oculta por la lluvia cuando inicié el adelantamiento, o que mi memoria simplemente me estaba jugando una mala pasada. Hasta hoy no pude demostrar que aquello fuera otra cosa que un error de percepción. Lo único que sé con absoluta certeza es que aquella noche adelanté todas las camionetas que vi delante de mí. Y también sé que cuando llegué a casa y revisé la grabación, había una más de las que recuerdo haber pasado. Desde entonces sigo recorriendo esa carretera por cuestiones de trabajo. La diferencia es que cuando aparece una tormenta fuerte y veo varias luces avanzando juntas en medio de la lluvia, prefiero bajar la velocidad y esperar a que tomen distancia. Continuamos. Hola, Glenn y comunidad. Soy Ricardo de Chihuahua y esto me ocurrió hace unos años mientras manejaba de noche entre 2 pueblos del norte de México. Conozco bastante bien los riesgos de manejar de madrugada y siempre trato de planificar las paradas con anticipación. Sin embargo, aquella noche calculé mal el combustible y terminé dependiendo de encontrar una estación de servicio en una ruta donde prácticamente no había nada. Tenía varias horas manejando y el tablero marcaba que el tanque estaba cerca de la reserva. Miré el mapa buscando alguna gasolinera cercana, pero la señal iba y venía y la información tardaba en actualizarse. La carretera estaba completamente vacía. Durante varios kilómetros no me crucé con un solo vehículo y el paisaje era el mismo en todas direcciones. Monte bajo, cerros oscuros y un cielo sin luna que apenas dejaba distinguir el borde del camino. Cuando ya empezaba a preocuparme, vi una luz amarillenta a un costado de la ruta. Al acercarme apareció una pequeña gasolinera. Era una estación muy modesta con una sola isla de carga, un techo bajo, sostenido por columnas viejas, y un único foco iluminando todo el lugar. No había tienda de conveniencia, cafetería ni otros autos cargando combustible. El silencio era absoluto. Me acerqué al surtidor y enseguida salió un empleado. Era un hombre bastante mayor, de cabello completamente blanco y con un uniforme antiguo que parecía muy gastado. Caminaba despacio y no decía más palabras de las necesarias. Me saludó con un movimiento de cabeza. Tomó la manguera y comenzó a cargar combustible, sin hacer las preguntas habituales que suelen hacer los despachadores. Mientras el tanque se llenaba, me preguntó hacia dónde viajaba. Le respondí el nombre del pueblo al que pensaba llegar antes del amanecer. El hombre levantó la vista por primera vez y permaneció unos segundos mirándome, sin decir nada. Después terminó de acomodar la pistola del surtidor, cerró la tapa del tanque y me entregó el comprobante de la carga. Cuando saqué la cartera para pagar, fue él quien volvió a hablar, con una tranquilidad que me llamó la atención. Me dijo que no siguiera manejando esa noche.
Según él, lo mejor era buscar algún lugar para dormir y continuar el viaje. Al amanecer. Le pregunté si había ocurrido algún accidente o si sabía de algún problema en la carretera. Pero el hombre negó lentamente con la cabeza. Después pronunció una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Me dijo que esa noche la carretera no quería gente. Sonreí por compromiso porque pensé que se trataba de una forma curiosa de asustar viajeros o de una superstición propia de la zona. Le agradecí el consejo, guardé el comprobante en el bolsillo de la camisa. Subí al auto y seguí mi viaje. Mientras avanzaba, seguía dándole vueltas a aquella conversación. La frase me parecía extraña, pero tampoco le encontré mayor importancia. En las carreteras uno escucha todo tipo de historias y comentarios, sobre todo de personas que llevan años trabajando en lugares aislados. Habrían pasado unos 10 km cuando vi varias luces detenidas más adelante. Al principio pensé que se trataba de un retén de un accidente menor. Reduje la velocidad y al acercarme, entendí inmediatamente por qué nadie podía avanzar. Un enorme deslave había caído sobre la carretera. Había rocas de distintos tamaños, árboles arrancados de raíz y toneladas de tierra bloqueando completamente ambos carriles. Varias personas permanecían fuera de sus vehículos observando la montaña mientras esperaban la llegada de maquinaria para despejar el camino. Me acerqué a uno de los conductores y le pregunté qué había pasado. Me explicó que el derrumbe había ocurrido apenas unos minutos antes. Algunos aseguraban haber escuchado un estruendo enorme y cuando llegaron a ese punto, la carretera ya estaba completamente cubierta. Miré el reloj. No pude evitar pensar en los minutos que había perdido mientras cargaba combustible y hablaba con aquel empleado. Si hubiera continuado sin detenerme, probablemente habría llegado justo cuando la ladera comenzaba a desprenderse. Como era imposible seguir adelante, decidí regresar hasta la gasolinera. Quería agradecerle al hombre por el aviso y preguntarle si conocía algún camino alternativo para rodear la zona. Después de todo, parecía saber mucho más sobre esa carretera de lo que yo había imaginado. Conduje de regreso durante varios minutos. Empecé a buscar la luz amarilla que había visto al llegar, pero no aparecía por ninguna parte. Pensé que quizá había pasado de largo. Así que reduje aún más la velocidad. Entonces reconocí el lugar. Era exactamente el mismo punto donde había cargado combustible. Solo que ya no había ninguna gasolinera. A un costado del camino, únicamente, quedaba un terreno vacío cubierto de maleza. No existían surtidores, ni techo, ni columnas, ni carteles. Tampoco había rastros recientes de vehículos ni marcas sobre la tierra que indicaran que allí hubiera funcionado una estación de servicio hacía poco tiempo. Me bajé del auto convencido de que me había equivocado. Recorrí el lugar con una linterna, intentando encontrar alguna explicación. Caminé varios metros alrededor del terreno, pero no descubrí nada que se pareciera siquiera a una estación de servicio abandonada. Volví al vehículo completamente confundido. A la mañana siguiente conseguí llegar a un pueblo cercano utilizando un camino alternativo que me indicaron otros conductores. Aproveché para desayunar en una fonda y, mientras esperaba el café, le pregunté al dueño si alguna vez había existido una gasolinera sobre esa carretera, aproximadamente a la distancia que yo recordaba. El hombre dejó la taza sobre la mesa y me miró con curiosidad. Me preguntó si hablaba de una estación muy pequeña que había funcionado hacía muchos años. Le respondí que sí y le describí al empleado que me había atendido. Sin que yo terminara la descripción, el hombre asintió lentamente. Me contó que décadas atrás efectivamente había existido una gasolinera en ese lugar. Era una estación muy utilizada, antes de que construyeran otras más modernas sobre la ruta. Todo terminó una noche por culpa de una explosión. Según los vecinos, un incendio alcanzó los depósitos de combustible y destruyó por completo las instalaciones. El empleado que estaba de turno no logró escapar y murió durante el siniestro, antes de que llegaran los bomberos. Durante el resto de la conversación, intenté no mencionar lo que me había ocurrido. Preferí preguntar únicamente cuándo había sucedido el accidente y si todavía quedaban restos de la estación. El hombre me respondió que no. Después de la explosión retiraron todo lo que había quedado y con el paso de los años, el terreno terminó cubriéndose de vegetación. Cuando retomé el viaje seguía pensando
En la carga de combustible. Al llegar a casa busqué el comprobante que el empleado me había entregado. No estaba. Revisé la billetera, los bolsillos de la ropa, la guantera y hasta el equipaje. Nunca apareció. Como había pagado con tarjeta, unos días después consulté el resumen bancario, esperando encontrar el movimiento. No figuraba ninguna compra en esa estación de servicio. Pensé que quizá la operación había sido anulada por algún problema de sistema. Así que revisé también los consumos de las semanas siguientes. Nunca apareció. Lo único que sí pude comprobar fue que el tanque permanecía lleno exactamente como debía estar después de aquella carga. Aunque todavía intento encontrar una explicación lógica para todo lo que ocurrió aquella noche, hay una cuenta que siempre termina dando el mismo resultado. Se lo conté a mis amigos, pero no me creen y los entiendo. Por eso me gustaría compartir esto con tu público. Quizás ellos también vivieron algo similar y no están solos. Continuamos. Hola gente, soy Arturo de Tampico, Tamaulipas. Y esto nos pasó hace unos años durante un viaje por la Huasteca. Mi esposa y yo habíamos aprovechado unos días libres para recorrer la región sin un itinerario fijo. Nos gustaba viajar despacio, detenernos en miradores, entrar a pueblos pequeños y conocer caminos que normalmente uno pasa de largo cuando viaja con prisa. Era un recorrido para descansar, tomar fotografías y desconectarnos un poco del trabajo. Aquella mañana salimos temprano y tomamos una carretera secundaria que atravesaba zonas de mucha vegetación. Era un camino hermoso, lleno de curvas cerradas, barrancas y paredes de roca cubiertas por árboles. En varios tramos la señal del teléfono desaparecía por completo y durante largos minutos no nos cruzábamos con ningún otro vehículo. A pesar de eso, la ruta estaba en buenas condiciones y manejábamos tranquilos, disfrutando del paisaje. Después de una curva bastante pronunciada, apareció delante de nosotros una camioneta azul antigua. Era una pickup con la pintura desgastada y una caja trasera que parecía haber trabajado toda la vida. Circulaba despacio, así que pensé que simplemente la habíamos alcanzado sin darnos cuenta mientras venía delante de nosotros. No le prestamos mayor atención. Seguimos detrás durante un par de minutos hasta que la carretera volvió a doblar entre los cerros. La perdimos de vista por unos segundos. Y cuando salimos nuevamente a un tramo recto, la camioneta ya no estaba. Mi esposa incluso comentó que seguramente había entrado en algún camino vecinal que nosotros no habíamos visto. Continuamos avanzando y unos minutos más tarde llegamos a otra curva muy parecida. Al salir de ella, apareció otra vez la misma camioneta azul. Los dos nos miramos al mismo tiempo. Porque era exactamente igual. El mismo color gastado. El mismo modelo y la misma velocidad. Lo extraño era que entre una curva y la otra no había ningún desvío ni acceso a ranchos donde hubiera podido desviarse. Tampoco existía la posibilidad de que hubiera dado la vuelta porque la carretera era demasiado angosta. Pensé que quizás estaba confundiendo un vehículo con otro. Sin embargo, a medida que avanzábamos, empecé a prestar más atención a algunos detalles. La caja trasera tenía un pequeño golpe en uno de los laterales y el paragolpes estaba ligeramente torcido hacia abajo. Eran marcas demasiado específicas como para pertenecer a otra camioneta idéntica. Seguimos sin lograr acercarnos. Cada vez que la ruta volvía a curvarse, desaparecía por unos segundos y al salir al siguiente tramo recto reaparecía delante de nosotros exactamente a la misma distancia. No importaba si acelerábamos un poco o si manteníamos la velocidad. Siempre terminábamos viéndola otra vez. Varios metros adelante. Después de la cuarta o quinta vez, empezamos a hablar del tema más en serio. Repasamos mentalmente el recorrido y llegamos a la misma conclusión. No había forma de que aquella camioneta nos estuviera adelantando. La carretera tenía un carril por sentido. Estaba delimitada por barrancas y paredes de piedra. Y durante todo ese trayecto no encontramos una sola salida que permitiera desaparecer y volver a incorporarse más adelante. En uno de los pocos sectores rectos, intenté acercarme un poco más. No quería rebasarla porque el camino no era seguro para hacerlo. Pero sí quería verla de cerca. Alcancé a distinguir al conductor. Durante algunos segundos. Era un hombre mayor. Llevaba un sombrero claro de ala ancha y las dos manos apoyadas sobre el volante. Lo que me llamó la atención fue que permanecía completamente inmóvil.
No miraba los espejos, no hacía ningún movimiento con la cabeza y nunca pareció notar que nosotros veníamos detrás. Antes de que pudiera acercarme un poco más, apareció otra curva cerrada. La camioneta desapareció nuevamente. Cuando salimos del otro lado, volvió a estar delante otra vez a la misma distancia. Ya para ese momento, la situación había dejado de parecernos una simple coincidencia. Incluso pensamos en detenernos unos minutos al costado del camino para dejar que se alejara definitivamente. Lo hicimos. Aprovechamos un pequeño ensanchamiento de la banquina para bajar, estirar las piernas y sacar unas fotografías del paisaje. Permanecimos allí casi 10 minutos. Cuando retomamos la marcha, creímos que el asunto había terminado. Sin embargo, apenas recorrimos un par de kilómetros y atravesamos otra curva. La camioneta azul apareció una vez más delante de nosotros. Era como si el tiempo que habíamos permanecido detenidos no hubiera cambiado absolutamente nada. Mi esposa ya estaba tan desconcertada como yo. Seguimos el recorrido hasta llegar al siguiente pueblo, donde decidimos hacer una parada para comprar agua y comer algo. Apenas estacionamos, miré hacia la ruta, esperando ver entrar la camioneta, pero nunca apareció. Mientras caminábamos por la plaza, vimos un pequeño taller mecánico. El dueño estaba trabajando sobre el motor de una camioneta. Y casi por curiosidad, me acerqué para preguntarle si conocía a alguien que manejara una picapa azul muy antigua por esa carretera. Ni siquiera terminé de describirla. El hombre levantó la vista y sonrió con una expresión que todavía recuerdo. Me preguntó si la habíamos visto varias veces. Le respondí que sí y enseguida dejó las herramientas sobre el banco de trabajo. Nos contó que no éramos los primeros en hacer esa pregunta. Según él, desde hacía muchos años, distintos viajeros comentaban exactamente la misma historia. Siempre describían una camioneta azul vieja que aparecía una y otra vez en distintos puntos del camino sin que nadie pudiera alcanzarla. Después nos explicó de dónde venía la historia. Según los vecinos del lugar, aquella camioneta había pertenecido a un médico rural muy querido en la región. Durante décadas recorrió esos caminos, atendiendo comunidades alejadas, visitando ranchos donde muchas veces era el único profesional de la salud que llegaba. En una ocasión recibió un llamado de urgencia para asistir a una familia que vivía en la sierra, y salió en plena noche bajo una tormenta. Nunca llegó, ya que murió en un accidente sobre esa misma carretera. Antes de despedirnos, agregó un detalle que nos dejó pensando durante el resto del viaje. Nos dijo que si alguna vez alcanzarla, según quienes aseguraban haberse cruzado con ella, la camioneta siempre aparecía delante de los viajeros, nunca detrás. Le agradecimos la conversación y seguimos nuestro camino. Aquella tarde recorrimos varios kilómetros más sin volver a encontrarla. Poco a poco empezamos a convencernos de que todo había sido una serie de coincidencias exageradas por la historia que acabábamos de escuchar. Pero por otra parte, cada vez que sale el tema, no podemos evitar volver a sentir el miedo de ese viaje.